En pleno siglo XXI nos parece imposible el ni tan siquiera pensar que un avión repleto de pasajeros pueda desaparecer sin dejar rastro alguno. En un mundo completamente intercomunicado, el vehículo más seguro del mundo, valga la redundancia, dejó de serlo en el viaje del vuelo Malaysia Airlines 370 el 8 de marzo de 2014. Hay 227 pasajeros a bordo, de nacionalidades Malasia y China principalmente, incluidos 2 pasajeros con pasaportes falsos. MAS 370, buenos días. Charlie 1 solicita retroceso y turbinas. Buenos días, retroceso y turbinas aprobadas. Pista 3-2, salida derecha, vía Sierra 4. A los mandos está el capitán Sahari Shah, un veterano piloto apasionado de la aviación. Incluso tiene un simulador de vuelo. Con menos de 3.000 horas de vuelo, el primer oficial, Farid Abdul Hamid, acaba de obtener la licencia de piloto de Boeing 777. 370, 32 derecha, autorizado para despegue. Buenas noches. 32 derecha, autorizado para despegue de MAS 370. Se trataba de un vuelo rutinario. Ese trayecto ida y vuelta se realizaba más de una vez al día en una de las aeronaves de pasajeros más confiables del mundo. Y es que hasta ese momento el Boeing 777 tenía uno de los mejores récords de seguridad de la aviación. Desde su primer vuelo en julio del 95 solo se registraban 2 incidentes graves. La mayoría de los expertos en aviación coincidían que ese modelo era un avión casi perfecto en materia de seguridad. A las 12:40 de la madrugada, el MH370 empieza su rodaje de despegue. El vuelo de 5 horas y media hasta Pekín sale puntual. El Boeing 777 se dirige al noroeste atravesando la península malaya. Todo era normal hasta que llegaron a altitud de crucero. Al ser de noche, la mayor parte de los pasajeros estarían dormidos. 40 minutos después, a la 1:20 de la madrugada, el avión llega al límite del espacio aéreo malayo. El control aéreo pasa de Kuala Lumpur a Vietnam. Malaysia 370, contacta con Ho Chi Minh 120. Buenas noches. Buenas noches, Malaysia 370. Estas son las últimas palabras recibidas desde el avión. Se pierde todo contacto. El MH370 desaparece. Cuando el piloto se comunicó a la 1:20 con el control aéreo del aeropuerto de Ho Chi Minh en Vietnam, el avión aparecía en el radar sobre el mar de China, a pocos kilómetros de la frontera con Malasia. Minutos después, su señal desaparecía de las pantallas. A las 2:40, los controladores vietnamitas avisaron a Malaysian Airlines de que el avión estaba desaparecido. El vuelo no emitió ninguna señal de socorro, ni reportes de mal tiempo, ni de problemas técnicos, y cuando se comunicó por última vez, tenía combustible para casi 8 horas de vuelo, más que suficiente para llegar a su destino. Después de volar sobre Vietnam, el Boeing debía entrar en los espacios aéreos de Tailandia y de China, pero nunca pasó por ahí. Las operaciones de búsqueda comenzaron casi de inmediato, primero con aeronaves y barcos chinos y malayos. En los días siguientes, una decena de países más aportarían recursos para buscarlo, pero no había ni rastro. El Boeing 777 de Malaysian Airlines se había esfumado. Pues para hablar de estos temas, como siempre tenemos en nuestro segundo programa, damos la bienvenida ya a Pedro Riutort. Hola Pedro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javi? Y también tenemos con nosotros a Caroline Steff en su primer programa. ¿Qué tal, Carol? Hola Javi, hola Pedro, encantada de Hola. estar aquí con ustedes y para compartir información, conversar y bueno, divertirnos, que es a lo que vinimos, ¿no?
Bueno, yo creo que la mayoría de gente que nos escuche será porque también escuchan El extraño viaje, y yo creo que conocen a todo el mundo, pero tanto Pedro como Carol colaboran en el otro podcast también, así que es un lujo tenerles aquí para hablar de misterios y para hablar de todas estas cosas que nos resultan tan intrigantes y tan fascinantes, ¿no? Y hoy tenemos un tema que la verdad es que dio bastante la vuelta al mundo, y a día de hoy va a volver a estar en el candelero porque se va a estrenar un documental dentro de prácticamente nada sobre este vuelo de Malasia que desapareció sin dejar ni rastro. Hay muchísimas teorías en base a qué pudo pasar con este vuelo, ¿no? Desde atentados terroristas, desde a que el vuelo se estrelló, desde a que hubo una abducción extraterrestre, bueno, un montón de cosas. No sé si vosotros en el momento en el que pasó esto tenéis algún recuerdo, porque ya va a hacer 10 años. Bueno, yo tenía un recuerdo de este caso, pero lo tenía más fresco un recuerdo de un vuelo del Cairo, que creo que volaba hasta Nueva York, o de Nueva York al Cairo, no sé si era, que había caído en medio del océano, tampoco encontraban nada y al final encontraron el avión en las profundidades del océano. En el caso del de Malasia, pues creo que hubo mucha información al principio, pero que luego quedó como la cosa disuelta, ¿no? Uh-huh. Me da la sensación, quedó como... Y bueno, más adelante cuando tú introduzcas el tema, pues veremos un par de cosas, aunque yo ya me inclino hacia una teoría más realista, más que todo este tipo de teorías sobre abducciones y tal. Pero bueno, no vamos a adelantar nada. Tú, Carol, no sé si tienes algún recuerdo. Tengo un recuerdo muy leve, o sea, pero no al punto de que me puse a investigar, simplemente fue una noticia que escuché, como fue un boom, la escuché y ya está de volada, no investigué. De hecho, después de unos años fue cuando vi un documental en YouTube, pero realmente cuando tú me dijiste que íbamos a hablar del caso, yo lo volví a mirar y para recordar, ¿no? Yo sé que fue súper grande, ¿no? Esto porque nunca había pasado el caso de Malasia, pero no, realmente no recordaba mucha información, muchas cosas que en el momento que me dijiste tú, yo dije, wow, o sea, hay muchas cosas que están sin resolver, que se quedaron ahí en la duda. Uh-huh. Mira, Pedro, qué curioso que el que has comentado tú es el vuelo 804 de Egypt Air, que dice aquí que la causa fue un fuego en la cabina durante el vuelo que había causado un cigarrillo del piloto. Bueno, yo vi un documental recientemente sobre ese accidente y el documental era alucinante porque en realidad ese accidente se produjo por muchos fallos según el documental. Es que no sé si estamos hablando del mismo vuelo, pero este volaba, creo que era de Nueva York al Cairo. Este que digo yo es París el Cairo. O París el Cairo. No, yo creo que volaba desde el que digo yo de Estados Unidos, pero... Claro, también se abría el abanico de las hipótesis, multitud de hipótesis, ¿no? Pero al final, como si se encontró el avión y se pudo investigar la caja negra y tal, el documental ya sé cuál dice. Te hablaba de la sucesión de fallos pequeños que habían conducido hasta la catástrofe. Y era alucinante porque... Desde que la única persona que controlaba 100% el avión fue a descansar 20 minutos y en esos 20 minutos se congeló un detector de no sé qué y eso hizo que se saltara no sé qué, o sea, y decías, Dios mío, o sea, son muchas casualidades, ¿no? Pero que condujeron finalmente a un desastre, ¿no? Hablando del vuelo que nos ocupa hoy, que es el de Malasia. Lo curioso de este vuelo, del vuelo de Malasia, es que en ningún momento se da ninguna señal de socorro, no hay ningún tipo de aviso de que estuviese pasando algo, ¿no? Simplemente hay un momento en el que desaparece el avión de las pantallas, se pierde la señal y a una hora, prácticamente un poquito más de una hora después, los controladores aéreos de Vietnam avisan a Malasia de que ese avión estaba desaparecido, ¿no? Tenía combustible para 8 horas y tenía que entrar en los espacios aéreos de Tailandia y de China, pero por ahí no pasó.
El MH370 despegó de Kuala Lumpur hacia Pekín pasada la medianoche y 40 minutos después desapareció. El informe conocido hoy solo señala como anomalía en el aparato que una batería de la radiobaliza estaba caducada, pero su director aclara: el objetivo de esta investigación no es determinar la culpa o responsabilidades. La búsqueda del Boeing arrancó en el sur del Mar de China hasta que el gobierno de Malasia reconoció que había dado la vuelta y empezó a peinar el estrecho de Malaca y el Golfo de Tailandia. Las familias vivieron con desesperación los cambios de versión. El gobierno aseguró que alguien había desconectado el aparato que manda información del vuelo y se llegó a sospechar del piloto. El informe no revela nada extraño en la tripulación. 2 semanas después de la desaparición y basándose en datos de satélite, se comenzó a buscar en el Océano Índico. En un año se ha revisado el 40% de los 60.000 kilómetros cuadrados delimitados al suroeste de Australia. Se han gastado 84 millones de euros. No se puede continuar indefinidamente, ha dejado entrever hoy el primer ministro australiano. El proceso para cobrar las indemnizaciones está abierto desde que el 29 de enero el gobierno de Malasia declaró oficialmente un accidente la desaparición del MH370. Comienzan las búsquedas inmediatamente de los restos del avión o incluso del avión, analizando un poco la ruta, dónde podía haber caído, qué podía haber pasado con él, y no se encuentra nada. Es que no se encuentra nada, porque ya sabéis que para conocer las causas de un accidente aéreo pues hacen falta cajas negras, el análisis de los restos del accidente, registros de seguridad y tal, y no había apenas nada. Lo único que tenían era un par de imágenes de seguridad. Se hizo una revisión a fondo del registro de pasajeros y la primera hipótesis que se barajó fue un atentado terrorista, porque 2 de los pasajeros habían utilizado pasaportes que resultaron ser falsos. Uno pertenecía a un ciudadano austriaco y otro a un italiano que habían denunciado los robos en su país de origen. Las 2 personas que usaron estos pasaportes, su identidad sigue siendo un misterio. Y si estas 2 personas eran terroristas de verdad, que se dice que estuviesen dispuestos a inmolarse, pues se abría un abanico de posibilidades: que hubiesen hecho estallar el avión con un artefacto que no hubiese descubierto la seguridad del aeropuerto de Kuala Lumpur, que ya es bastante curioso, ¿no? Bastante sospechoso que no se hubiese detectado eso. Que hubiesen intentado secuestrar el avión para perpetrar un atentado como el de las Torres Gemelas, o que desde el interior del avión hubiesen hackeado los ordenadores para hacerlo caer, que son hipótesis como muy, para mí, descabelladas. Las veo muy cogidas por los pelos, porque en muchos de esos casos el piloto o el copiloto habrían tenido tiempo de dar un aviso y no ocurrió eso. Surgieron teorías conspiratorias, que el avión fue secuestrado por Corea del Norte, que lo había derribado un arma secreta o que estaba en una pista de una remota isla desierta. Hasta el momento, los principales investigadores de accidentes aéreos aún no entienden qué pudo pasar. La ciencia no puede explicar nada más, y el MH370 sigue desaparecido. Yo opino que no es tan difícil burlar con explosivos la seguridad de un aeropuerto. Bueno, verdad que tú trabajas en un aeropuerto, ¿eh? No se nos olvide ese dato. Quiero decir que en realidad volvemos a lo mismo que hablábamos el último día. Vemos las series y estamos acostumbrados a ver que en las series donde salen aeropuertos la seguridad pues es una maravilla y tal, pero bueno, no hay que olvidar que cuando ocurrió el 11S, creo que relativamente poco después, un señor entró con unos explosivos en los zapatos, en la suela de los zapatos, burló el control en Estados Unidos, que ya es complicado. Y yo no sé la veracidad de esta noticia, pero sí recuerdo haberla leído, y fue uno de los pasajeros el que vio algo sospechoso en la suela de los zapatos de este señor y entonces dio la alarma y efectivamente eran explosivos. No sé de qué magnitud eran los explosivos, por lo tanto es una hipótesis, como tú bien dices, difícil, porque el piloto hubiera tenido tiempo de avisar, de dar algún tipo de alarma. Nadie tampoco se atribuyó ese atentado, si hubiera sido un atentado, con lo cual tampoco tenían, por lo que he leído yo, antecedentes penales ninguno de los dos, o no se les conocían
Si los tenían, claro, al no saber tampoco la identidad es muy complicado, porque como en realidad no se sabe quiénes son esas personas, pues no sé. Yo luego también se barajó a ver si hubiera podido ser un acto suicida del piloto, que esto sí justificaría la ausencia de una alarma, porque si alguien se quiere suicidar no va a dar la alarma. Y luego también hubo una desviación de ruta, ¿no? Corrígeme si me equivoco, que se habían dado cuenta que hacía relativamente poco ese mismo piloto había hecho esa misma desviación, lo que el avión había llegado a puerto, es decir, había aterrizado. Sí, esa es la hipótesis, y luego la vamos a comentar en profundidad porque es la más aceptada a día de hoy, pero también tiene sus lagunas. Y luego, si me permites, antes de darle paso a nuestra compañera, porque tampoco quiero monopolizar, sí se llegó a encontrar meses después una pieza del avión, con lo cual la teoría extraterrestre de abducción a mí ya me hace aguas por ahí, porque si el avión ha sido abducido o aterrizado en alguna plataforma de una nave espacial, pues no, ya puestos a imaginar, ¿qué hace ese trozo de avión ahí? Sí, bueno, de los trozos de avión vamos a hablar ahora también largo y tendido, porque tiene su aquel, cómo han aparecido, en qué zonas y en qué circunstancias. Pero bueno, antes, Carol, no sé si quieres comentar algo. A ver, bueno, yo quería comentar que yo pensaba y creo que tiene para mí más sentido que dicen que iban en el avión 4 ingenieros chinos, ¿no? Muy importantes del gobierno y gente súper importante, pero yo creo más, o sea, sinceramente, que esto es algo más del gobierno, algo por debajo que solo saben los del gobierno y que tenía algo que ver con el piloto. O sea, yo desde ese punto ya lo veo así claro, porque claro, lo de los terroristas para mí no tiene tanto sentido, porque claro, un avión que se va, que no dice nada, que desconecta los radares, o sea, los militares también en ese sentido no avisaron, porque no sé si, Javi, tú, bueno, que investigaste más a fondo, viste que los militares, o sea, no avisaron, ellos tenían los radares del avión. ¿Qué pasó por ahí? En ese momento, porque está bien que hayas hayas sacado lo del gobierno, porque una hipótesis que se barajó fue que hubiese sido derribado este avión por un misil, porque se sospechó que se había acercado demasiado fuera de su ruta a una isla del Océano Índico, donde los Estados Unidos tienen una base militar, y decían que ante la presencia de un avión desconocido, pues por temor a que se tratase de un intento de estrellarlo contra la base, pues le dispararon con un misil. El gobierno estadounidense desmintió enfáticamente la versión, pero ya había antecedentes de que esto ha pasado, ¿no? Se hablaba en el vuelo 007 de Korean Airlines derivado por un misil soviético en el 73, que tampoco podía ser algo descabellado por luego los testimonios. Luego va a salir aquí la gente diciendo sois conspiranoicos, pero es lo que hablaban los familiares de los supervivientes, que les habían obligado casi a declarar muertos a los familiares con la excusa o con la amenaza de que si no cobraban la indemnización, para que no se siguiese investigando lo que había pasado con este vuelo. Según los nuevos datos, el vuelo MH370 terminó hundiéndose en la zona sur del Océano Índico. Es la información que ha dado el primer ministro de Malasia hace solo unas horas, cuando ha recibido los últimos informes de la empresa británica especializada que investiga este accidente. Esta empresa ha analizado los datos proporcionados por los satélites y ha calculado que la trayectoria del avión desde que se perdió el contacto fue por el corredor sur del Índico. Allí, ha dicho con tono angustiado el ministro, no hay ningún lugar donde poder aterrizar. La hipótesis de la nave extraterrestre me suena ya demasiado descabellada, igual que lo de que el piloto hubiese aterrizado el avión y que está ahí el avión esperando en algún sitio escondido para perpetrar un atentado, ¿no? Porque, quiero decir, 10 años después, un avión sin ningún tipo de mantenimiento, no sé. No tiene mucho sentido, ¿no? Yo opino como vosotros. Yo creo que la hipótesis casi que yo diría que más acepto en mi caso es que es una maniobra del gobierno que luego ha sido, claro, volvemos un caso sin resolver, pues no hay una respuesta, entonces nadie asume eso y yo me inclinaría por decir que fue un misil, claramente, porque
A ver, una cosa es que no se hayan encontrado ninguna piezas y otra cosa es que no se hayan querido encontrar. Porque, claro, nosotros sabemos la información que nos llega de parte del gobierno, pero todos sabemos que los gobiernos, cuando quieren ocultarnos una información, lo hacen sin ningún tipo de... Y más cuando son zonas tan conflictivas, países tan conflictivos, con relaciones diplomáticas que en ningún caso son las mejores entre los gobiernos. Entonces, después de un impacto a gran velocidad de un avión contra el mar, uno espera ver millones de piezas flotando en la superficie durante un buen tiempo. La anomalía de este 777 es que no vimos nada flotar ni llegar a las costas. No había nada. Los investigadores del accidente revisaron los registros del avión y los datos del vuelo y realizaron un gran descubrimiento. El MH370 llevaba 225 kilos de baterías de litio, un cargamento que enseguida levantó sospechas. Pero 3 días después de la desaparición del MH370 surgen nuevas pruebas, que solo alimentan el misterio. Los datos del radar militar de las Fuerzas Aéreas de Malasia muestran que el avión no siguió su ruta hacia Pekín. El MH370 cambió de rumbo de forma brusca. Una desviación inesperada como esa es muy extraña. Alguien estaba a los mandos del avión, no hay casi dudas al respecto. Lo misterioso es por qué giraron y si ese giro se hizo intencionadamente o se hizo a la fuerza. Y es curioso que lo que hablabas de los restos, ¿no? Lo vamos a comentar. Que 16 días después de la desaparición del vuelo, un satélite chino detectó posibles restos de un avión en el Océano Índico, a 2.500 kilómetros de la ciudad de Perth, que era muy fuera de lo que era la ruta del vuelo. La televisión china anuncia que sus satélites han encontrado posibles restos del Boeing perdido. Barcos y aviones ya están en la zona a 120 kilómetros del lugar donde Australia lleva 3 días buscando, y sin éxito hasta ahora. Hemos rastreado el 100% del área en malas condiciones de visibilidad y no hemos encontrado nada, ha dicho el equipo australiano de vuelta en Perth. Esta nueva imagen obtenida por China coincide en la forma y en la ubicación con la del satélite australiano. Fue tomada el pasado martes y corresponde a una zona en la que podría haber hasta 5.000 metros de profundidad. En Pekín los nervios van en aumento. Los familiares dicen que ya han escuchado mucho y que ahora quieren preguntar ellos, pero los informadores del gobierno malasio y de la compañía aérea se han marchado sin admitir preguntas. Malasia está mintiendo, repiten indignados. El ministro de Defensa malasio se ha disculpado por la montaña rusa de informaciones contradictorias. Y al día siguiente otro satélite detectó 2 más a casi 1.000 kilómetros de distancia de los anteriores, que 1.000 kilómetros se dice pronto. Y no se pudo recuperar ninguno de ellos porque estaban hundidos a más de 4.000 metros de profundidad. Y cuando se recupera algunos restos, ninguno de ellos correspondía al avión. Y un año después aparece un ala del avión en la costa de la isla Reunión, pero la ubicación hizo plantear sospechas de que eso había sido llevado allí y puesto allí para ser encontrado, ¿no? Entre la basura que cada día flota sobre el océano y acaba su trayecto en las playas de la isla francesa de Reunión, junto a Madagascar y la costa este africana, el lento pero incesante movimiento de las corrientes del Índico arrastró un alerón de 2 metros de longitud y un maletín. Las probabilidades de encontrar piezas disminuyen en el tiempo porque se rompen, entra agua, se hunden, crecimientos marinos los destrozan y van desapareciendo. Tal como encontraron los restos, un señor que se disponía como cada mañana a limpiar el litoral de la playa de aquella isla, se encuentra un fragmento de un ala ahí, de la nada, y tras dar la voz de aviso, pues eso se llena de investigadores y periodistas, y hasta el día de hoy se han encontrado pues 33 posibles piezas en 6 diferentes países, separados por miles de kilómetros.
También decían que era curioso que esa misma semana un volcán de esa isla había entrado en erupción y pocos días antes aparecían botellas con inscripciones en chino e indonesio, las dos nacionalidades que predominaban a bordo. Esto que le añadía pues más surrealismo, si cabe, al caso. Pues sí, la verdad, yo esta información que estás dando ahora la desconocía. Pero vamos, es que claro, tampoco sabemos el hipotético caso que fuera un misil, que el avión hubiera explotado, bueno, con todo el combustible, hubiera caído en el océano. No sé, tampoco no tengo los conocimientos para saber qué radio o sea, cómo pueden acabar esos cientos de miles de trozos por ahí esparcidos por un océano tan grande, no sé. En la aviación militar, las cajas negras, cuando hay un accidente o un incidente, las cajas negras salen disparadas y son capaces de flotar y señalan una baliza. Llevar esa tecnología a los aviones comerciales, lógicamente encarece los sistemas de cajas negras, pero es una solución tecnológicamente disponible. La tecnología de localización, independientemente de piloto o que alguien pueda manipularla, están definidas. Es un tema de coste, es un tema de fiabilidad. Con la investigación en un punto muerto, más de 500 días después de la desaparición del avión malasio, las aguas bravas del Índico Sur expulsaron varios objetos hasta la orilla de una playa de la isla de Reunión. Tras confirmarse que se trataba de restos del MH370, el descubrimiento planteó nuevos interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo es posible que hayan aparecido a 4.000 kilómetros de distancia del área de rastreo? Se supone que el avión desapareció aquí, o entró al agua aquí, más o menos en esta zona. Podemos esperar, en función de esta circulación media, que cualquier resto flotante va a llegar a la zona de África. Según este experto, un objeto que flota en el Índico Sur tardaría entre 1 año y medio y 3 años en completar la vuelta, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Trazar el recorrido del objeto a la inversa, es decir, desde el punto de destino hasta el de partida, donde estaría el avión, es casi imposible. El océano es un medio turbulento, que quiere decir que hay muchos movimientos aleatorios. Y si liberamos 1000 piezas en el mismo sitio, todos van a llegar a un destino distinto. Casi por lo que dices, y me sabe incluso mal inclinarme por una versión tan realista, ¿no? Uh-huh. Pero creo que en este caso, por lo menos por mi parte, creo que está muy claro que es algo muy real. No sé si fue un misil o lo que fuera, o un acto suicida por parte del piloto, pero sí creo que a lo mejor ha habido cierta cortina de humo en cuanto a la información. Pensar que alguien haya podido dejar ese trozo ahí, bueno, un año después, pues puede ser, ¿no? Pero me inclino también por la posibilidad de que ese trozo de avión que apareció estuviera sumergido a varios es que claro, cientos. Hablamos de un trozo de avión también como si fuese una cosita pequeña, es que es un cacho de algo, claro, que para plantar eso ahí también. Entonces esto es como, a ver, cerramos el caso y ya nadie pregunta, los familiares ya cobran lo que tienen que cobrar y ya está, ¿no? Pero obviamente, como digo, los políticos son políticos, nunca te van a decir las cosas claras, siempre te van a ocultar la verdad. Aparte, el piloto, Zaharí, creo que se llama, no recuerdo el nombre, sí, era un activista político, entonces para mí tiene mucho sentido. Mira, el piloto era joven, tenía 30 años, a lo mejor movieron el avión o algo, no sé, porque como nunca fue encontrado no pueden ver si es que realmente ese avión fue manipulado. Yo diría que lo que pasó con el transpondedor y con el ACARS refuerza la tesis de que fue intencionado. En la localidad francesa de Toulouse, una unidad especializada compuesta por unos 600 investigadores analiza los restos minuciosamente, como haría un forense. La manera en que el alerón quedó arrancado del resto del avión podría indicar, por ejemplo, si el aparato impactó contra el agua o si estalló en el aire. Pero fíjate que hablábamos, por ejemplo, del avión este que volaba hacia el Cairo y se estrella.
el avión fue relativamente fácil de encontrar, ¿no? Estaban en las profundidades del mar. Claro. Y creo recordar que incluso, no lo sé, igual esto ya es... porque a mí me fascinaba y me horrorizaba esa visión de ver el avión a miles de metros de profundidad, con los pasajeros aún con el cinturón de seguridad, pero quiero decir, pegó contra el mar y no quedó tan esparcido como el caso del que nos ocupa, del de Malasia, no sé. Entonces parece ser que pienso, ¿no? Digo que si un avión estrella contra el mar, hombre, tiene que ser relativamente fácil encontrar las piezas, ¿no? Por lo menos, no sé. Que haya un rastro de algo. Un rastro, efectivamente. Pero que haya quedado dividido en tantísimas piezas y esparcidas por todas partes, y no sé, a mí me inclino por pensar que ese avión ha explotado, ¿sabes? Antes de tocar el mar, no sé. Los familiares siempre se han mostrado muy escépticos sobre los hallazgos en la isla de la Reunión y con la actuación del gobierno malayo, a quien culpan de ocultar información y mentirles para que acepten la indemnización, porque Malasia declaró el caso como un accidente y a los pasajeros fallecidos, como decían. Los familiares de las 239 personas que viajaban a bordo del MH370, en su mayoría de nacionalidad china, siguen peleando por saber la verdad. No se fían de las autoridades malasias y el gobierno de Pekín dificultó el homenaje a las víctimas al cumplirse el primer aniversario. Pero vamos a hablar del piloto, que antes has dicho, Carlos, que tenía 33. No, él tenía 53, pero tenía 33 años de experiencia. La teoría que más fuerza cobró es que el piloto, Zaharie Ahmad Shah, que varios compañeros declararon a posteriori que notaban deprimido porque su mujer lo había abandonado, que había estrellado deliberadamente el avión contra el mar para suicidarse y llevarse con él a 238 personas, ¿no? La hipótesis decía que el piloto se habría desviado de la ruta para luego bajar 12.000 metros, despresurizando la cabina y dejando inconscientes a los pasajeros, lo que explicaría que nadie hubiese enviado un mensaje de auxilio y dejar el avión en piloto automático para que cayese al mar una vez agotado el combustible. Porque para que se acabase el combustible, habría podido marcar en el piloto automático vuelo en circuito de espera y dejar el avión dando vueltas y vueltas en el aire hasta que se apagasen los motores. Además, en casa de este hombre encontraron un simulador de vuelo en el que había ensayado la ruta Kuala Lumpur-Pekín, muchas rutas alternativas y también un vuelo en circuito de espera, que es bastante llamativo, ¿no?, que tuviese eso en su casa. No sé qué opináis. Yo pienso que, mira, si tienes un simulador en tu casa, eso ya estaba bajo un control del gobierno. O sea, yo sigo pensando que está dentro de eso porque, claro, tiene más sentido. Obviamente un piloto tiene que saber la ruta y por dónde va a ir y tiene que preparar todo, ¿no? Ellos ya lo saben. Pero que tenga un simulador en su casa y que esté todo preparado y todo montado así, hacia dónde, cómo voy a hacer esto y esto, o sea, por eso digo, ya todo estaba preparado, yo pienso, ¿no?, por el gobierno, pero podemos cada uno pensar como queramos. Sí, pero bueno, es que todo es así, ¿no? Muy raro. Estamos en el campo de las hipótesis. Sí. Y a mí me hace mucha gracia cuando ocurre un caso de estos, que siempre encuentran el simulador después. Siempre encuentran que había buscado las rutas después, pero nadie se entera antes. Yo me inclino más a pensar de decir, no, eso estaba ahí puesto por el gobierno. Me inclino más a pensar que este hombre sí pudiese cometer ese suicidio colectivo y que luego eso se haya colocado ahí a posteriori. Me cuadraría más a la hora, si nos ponemos en plan conspiranoicos, a la hora de ocultar las cosas, como decir, viene muy bien, o simplemente que lo hayan colocado para inculparle a él, viene muy bien. Pero es que no estamos en las mismas, no se puede saber. Es que te crees la versión oficial o empiezas a dar vueltas y vueltas. Un avión tiene hasta 8 sistemas de comunicaciones redundantes, vía de comunicación, vía telemática por datos que estás mandando vía satélite a tu compañía o los centros de control. Entonces es muy raro que hayan fallado todos ellos, y si no se han utilizado es por alguna causa extraordinaria. Vuelve a cobrar fuerza la hipótesis del secuestro o el sabotaje que surgió el segundo día al descubrir que 2 pasajeros
subieron al avión con un pasaporte robado. Ahora la policía malasia busca pistas en la casa del piloto. También se baraja que alguien con problemas psicológicos forzara a cambiar el rumbo del vuelo. Los expertos dicen que no hay ningún precedente de que un avión así desaparezca en una zona tan controlada. Estamos hablando de una zona donde son todos países que han tenido conflictos bélicos en una época no muy lejana. Son todo países que tienen sistemas de radar. Aunque el avión esté completamente desenergizado, si sigue volando, sigue siendo un blanco que cualquier radar es capaz de detectar. El avión llevaba combustible como para seguir volando 5 horas más, hasta 4.500 kilómetros. Hubo un piloto que comentaba que se ha analizado largo y tendido los registros de la ruta que hizo el avión y se dijo que el piloto había dado un giro hacia la izquierda y ponían la mira en un pequeño desvío cerca de la ciudad de Penang, en Malasia, que era donde vivía ese hombre. Y un señor que se llama Simon Hardy, piloto de este mismo modelo de avión e instructor de vuelo, decía: si miras atentamente puedes ver que hace un giro a la izquierda y luego un giro a la derecha y luego otra vez, y se tira así un buen rato, que era como si hubiese movido el ala del avión para ver su ciudad natal, como si quisiese despedirse de ella. Eso es lo que comentaban. Ese giro de 180 grados no es normal, porque una tripulación, un comandante y un segundo que van en un avión con una ruta que ellos perfectamente conocen, no se les puede ocurrir a nadie que ahora me salgo de la ruta y me voy a otro sitio. Según los datos de los satélites, el aparato habría sobrevolado el Índico Sur en dirección hacia la Antártida durante cientos de kilómetros hasta que se quedó sin combustible, unas 7 horas después del despegue. Lo que ocurrió en el interior del MH370 durante todo ese tiempo es una enorme incógnita. Para mí no existió descompresión de cabina, como tampoco creo que existiera un atentado terrorista, o sea, que le lanzaran un misil y lo derribaran, porque el hecho es que los sistemas de comunicaciones dejaron de funcionar, y los sistemas de comunicaciones no dejan de funcionar porque se reciba un impacto. Basándose en los cálculos de los satélites, las operaciones de búsqueda encabezadas por Australia, China y Malasia se centran en un área de 60.000 kilómetros cuadrados al oeste de la ciudad australiana de Perth. Es como buscar una aguja en un pajar. El caso ha abierto un debate sobre cómo obligar a los vuelos comerciales a transmitir su posición continuamente o a buscar soluciones para evitar que algo así pueda repetirse. Y digo yo, ¿no existe la posibilidad, pregunto, de que el avión haya sido movido desde otro control? Quiero decir, que no sea el del avión, forzosamente, porque yo no sé exactamente cómo funciona, pero creo que muchas veces los aviones van de alguna manera teledirigidos por una ruta que está directamente conectada a un ordenador. No sé. A mí... Al final lo que, claro, nosotros, porque yo es que no sé qué teoría inclinarme a creer, es que simplemente estamos lanzando la información de todas las cosas que han surgido, ¿no? Todas, porque es que Internet está lleno de miles y miles de análisis del caso. Pero a mí me recuerda un poco, perdona que te interrumpa, Javier, ese acto terrorista en el que viajaban esos médicos tan reputados que decían que uno de ellos tenía la solución o una posible solución al SIDA y tal, y no sé si lo recordáis. No. Y volaban a una convención muy importante y justamente el avión donde ellos volaban explotó. Se supone que hubo un acto terrorista. Luego, evidentemente, salieron 50.000 teorías que decían que ese acto lo habían hecho por intereses de farmacéuticas y tal. En Donetsk, los equipos de rescate siguen trabajando para recuperar los 298 fallecidos del avión de Malaysia Airlines. La mayor parte de las víctimas, más de 150, son holandeses. Pero entre los fallecidos también hay malasios, australianos, alemanes, británicos, filipinos, belgas y un canadiense. A bordo del avión siniestrado viajaban decenas de investigadores y activistas que iban a participar en una conferencia internacional sobre el SIDA que se iba a celebrar en Melbourne.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, autorizó personalmente la entrega de sistemas de defensa aérea a los separatistas ucranianos, incluido el sistema de misiles Buk, que derribó el vuelo MH17 en 2014 en el este de Ucrania, pero su inmunidad impide demandarle judicialmente por el asesinato de 298 personas en esa tragedia. Son las conclusiones de los investigadores del JIT. There are strong indications that a decision was made at presidential level by President Putin to supply the DPR with the Buk Taylor or, in any event, a heavier air defense system. La justicia de Países Bajos condena a cadena perpetua a 3 de los 4 acusados en el juicio por el derribo del MH17 de Malaysia Airlines, que mató a sus 298 ocupantes. El tribunal ha explicado que los rusos Igor Strelkov y Sergei Dubinsky y el ucraniano Leonid Karchenko tuvieron un papel fundamental en el lanzamiento del misil Buk. La Corte ha recordado que falta información sobre quién dio realmente la orden de disparar, pero que el lanzamiento se produjo desde la autoproclamada República Popular de Donetsk. Moscú, que se ha negado a entregar a los acusados, promete estudiar la sentencia. Bueno, no sé, se creó toda una estela de que me recuerda un poquito a todos estos casos, ¿no? Que en realidad yo creo que la hipótesis, a lo mejor la más real. Exacto. Es que me inclino a pensar más eso, que casos tan fantásticos, por llamarlos de alguna manera, al final la hipótesis más sencilla y más es la que acaba siendo. Sí. Al final damos muchas vueltas, pero el dato que a mí me perturba más es el tema de los teléfonos móviles, que días después de la desaparición del avión, los teléfonos móviles de los pasajeros seguían dando tono. O sea, que esto comentaban que varios familiares de las víctimas habían llamado, daba tono, incluso la compañía había llamado a los miembros de la tripulación y daban tono, pero nadie respondía. Se comentaba que si el móvil está debajo del mar no hay manera de que dé tono, porque las ondas electromagnéticas no pueden penetrar en el mar. Y según Josep Vidal, que era catedrático del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicación de la UPC, la única hipótesis que permitiría que el móvil diese tono es que el dispositivo estuviese dentro de una maleta estancada, flotando en el mar y cerca de la costa a una distancia de 5 kilómetros de una antena. Cosa que también parecía bastante improbable, bastante difícil, ¿no? O sea, puede pasar con uno, pero con todos, y que estuviese el móvil metido en una maleta es bastante raro. No sé qué opináis de esto. Pues no sé, yo tampoco qué decir. O sea, también hay que entender que yo creo que la información que se da es veraz, ¿no? Pero no sé hasta qué punto creerme que los móviles seguían dando señal. No sé si me explico. Quiero decir, a lo mejor un móvil en un momento determinado pudo dar señal y luego los familiares, claro, yo me imagino que en ese estado de, no sé, de depresión absoluta y de desesperación, pues uno quiere que se investigue más, no se encuentran piezas, no lo sé, si hay alguien que tenga los conocimientos para constatar que eso fue así, pues es francamente extraño, ¿sabes? Pero yo desconozco esa información. Desde luego, es lo que tú dices, si varios móviles damos por hecho que fue así, daban señal, pues hombre, es normal que hayan surgido todas estas teorías, ¿no? Porque no es algo totalmente anormal. Los familiares de los pasajeros del avión desaparecido en Malasia llaman a los teléfonos celulares de los tripulantes y aseguran escuchar el tono de llamada, sin embargo, nadie contesta. El periódico Street Times publicó que el director comercial de Malaysia Airlines, Hugh Dunleavy, también llamó a los celulares de la tripulación y tienen tono de llamada, pero nadie responde, lo cual alimenta el misterio del vuelo MH370.
Los familiares piden a las autoridades que utilicen los sistemas de localización que tienen los teléfonos móviles a través del sistema de posicionamiento global para ubicar el lugar donde cayó la aeronave. Había uno por Twitter que decía, no, el avión entró en un vórtice y a lo mejor aparece dentro de un par de años y la gente no ha envejecido, como los de la serie aquella. Pues sí, pero lamentablemente yo creo que cuando aparece una pieza y se constata que pertenece a ese avión, hombre, tú te puedes aferrar a las teorías más fantásticas que quieras, pero la pieza está ahí. Uh-huh. Si no ha sido A, ha sido B, pero quiero decir que el final es parecido, sino el mismo, ¿no? Otra cosa es que no hubiera aparecido absolutamente nada. Entonces, evidentemente, alimenta aún mucho más la creencia. Pero en el momento, si yo fuera un familiar de esas personas, me informan de que ha aparecido una pieza y que efectivamente pertenece al avión, si es que es así, porque volvemos a lo mismo. Siendo un familiar, ¿cómo voy a saber yo al 100% que esa pieza pertenece al avión? Es que es muy difícil. Pero bueno, si así lo acepto, desde luego el resto de teorías pierden fuerza, creo yo. Sí. Bueno, Caro, no sé si tienes algo que decir para ir ya finalizando con el tema. Nada, realmente eso, repito lo que yo dije, que más que todo pienso que es algo político, porque es que no me da qué más pensar. Realmente eran personas como cualquier otra, ¿no? Tenían su familia cada uno y habían, bueno, lo que te dije, Javi, que habían personas, ingenieros chinos ahí también. Pero es que no me da nada más que pensar que esto es algo político. Entonces los políticos siempre van a ocultar cosas, no te van a decir siempre la verdad. Eso es lo que pienso yo. De ahí otras teorías, podrían ser muchas teorías. Igual el hecho de que no se encuentre el avión, todo esto me parece muy raro. Si es que fue que cayó en el mar, no lo sé, o sea... Es muy raro todo, sí, o sea, lo que como dice, digo, no puedo tener una conclusión ahora porque no hay respuesta, ¿sabes? Lo que dices tú de los ingenieros chinos eran 20 de empleados de alto rango de la compañía Freescale Semiconductor, que confirmaba eso, que 20 de sus empleados viajaban, y es una compañía que se centra en sistemas integrados y comunicaciones con algunos productos que hacen destinados a usos militares, ¿no? O sea que por ahí también se abre otra vía que vaya usted a saber. Pero bueno, muchas preguntas y muchísimas incertidumbres sobre este tema. Entonces, pues poco más podemos añadir. Veremos a ver si ese documental arroja algo de luz, que yo lo dudo mucho. Pero bueno. Claro, yo invitaría a los oyentes que si alguien tiene más información que lo deje en comentarios, que aporte, o que a lo mejor, bueno, supongo que habrá mucha literatura al respecto y bueno, no sé, desde aquí les invito que sí, porque es frustrante, ¿no? Sobre todo un caso así que no haya nada en claro, pero lamentablemente creo que es el resultado. Pues esto por nuestra parte ha sido todo sobre el caso del vuelo de Malasia. Así que nos despedimos hasta la semana que viene, como decía, con más incertidumbres que certezas. Muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Gracias a ti. Y muchísimas gracias, Carol. Un gusto estar con ustedes. Y nos vemos pues en el próximo programa, pues con más misterios sin resolver. Hasta la próxima.